Hola amigos nostálgicos de la pantalla, qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Si ustedes son de los míos, de los que crecieron en una época donde el televisor de la sala no era solo un objeto individual, sino el verdadero juego sagrado alrededor del cual se reunía toda la familia. Prepárense, hoy venimos a encender la máquina del tiempo. Quiero que cierren los ojos por un segundo y recuerden el olor de la cena que preparaba mamá, el sonido de las perillas al sintonizar el canal y esa mágica adrenalina de saber o veías tu serie favorita en su horario exacto o simplemente te la perdías para siempre. No había streaming, no había segundas oportunidades. En este viaje masivo vamos a analizar a fondo las 30 mejores series de los 80s que marcaron nuestra infancia y nos hicieron soñar en familia. Pero además les voy a revelar el lado oculto de la industria, los secretos de pasillo, las amargas verdades y las razones exactas por las cuales estas leyendas de la televisión fueron canceladas de golpe. Busquen su bebida favorita, pónganse cómodos, porque comenzamos ya. El auto fantástico. ¿Quién de nosotros no se puso un reloj de plástico en la muñeca y empezó a hablarle esperando que un auto negro viniera a rescatarnos del patio de la escuela? Ver el auto fantástico en familia era el ritual supremo de los días de semana. Papá se asombraba con la tecnología, los niños devorábamos los saltos del Turbo Box y toda la sala se inundaba con ese intro electrónico compuesto por Stu Phillips que nos aceleraba a las pulsaciones. Michael Knight, con su inolvidable chaqueta de cuero y su copete ochentero, interpretado por un jovencísimo David Hasselhoff, nos enseñó que un hombre solo podía hacer la diferencia si contaba con el compañero perfecto. Pero la magia detrás de cámaras tenía dinámicas insólitas. KITT, el espectacular auto, cobraba vida gracias a la profunda y elegante voz del actor William Daniels. Lo increíble es que Daniels grababa todas sus líneas de forma aislada en un estudio de doblaje. El reparto humano sentía celos del auto, ya que las cartas de los fanáticos que llegaban a los estudios de Universal no eran para los actores, sino dirigidas directamente a KITT. Pero entonces, si toda una generación compraba réplicas de juguetes y las familias no se despegaban de la pantalla porque desapareció en 1986, la realidad es que los costos de producción eran una pesadilla. Cada transformación, cada choque y cada salto destruía 3 a 4 autos modificados por episodio. Para la cuarta temporada, los guiones empezaron a volverse absurdos. Introduciendo al Super Pursuit Mode, la audiencia se saturó de la fórmula de justiciero, haciendo que Universal apagara los motores del auto más inteligente del mundo. Los Magníficos. Si hay una melodía militar y festiva que unía a 3 generaciones en un solo sillón, es el intro de Los Magníficos. Ver esta serie con nuestros abuelos y tíos era una fiesta de risas y adrenalina. Nos sentíamos protegidos sabiendo que existía un grupo de prófugos de la justicia dispuestos a defender a los más desamparados. Aníbal Smith, fumando su puro y soltando su legendaria frase "Me encanta cuando un plan se realiza", el encantador Fax consiguiendo suministros de la nada, el delirante y tierno Murdoch y por supuesto el alma del show, Mario Baracus, interpretado por el imponente Mr. T, con sus cadenas de oro relucientes y su pánico absoluto a subirse a un avión, obligando al equipo a dormirlo con trucos ridículos. El gran secreto de su altísima retención familiar radicaba en su tono. Si prestas atención, a pesar de que en cada episodio se disparaban miles de cartuchos con ametralladoras y volaban camiones por los aires, jamás corría una sola gota de sangre. Los villanos siempre salían ilesos de los escombros sacudiéndose el polvo. Era una decisión creativa muy estricta para garantizar que el show se mantuviera en el horario familiar sin generar alarmas de violencia en los hogares. Sin embargo, el ambiente detrás del set era una guerra campal. El veterano de Hollywood, George Pepper, tenía un temperamento sumamente difícil
y un enorme ego. No soportaba que Mr. Day, quien no era un actor de carrera, sino un ex guardaespaldas descubierto por Sylvester Stallone, fuera el verdadero fenómeno comercial que vendía las loncheras, álbumes y figuras de acción. Peppard llegó al extremo de negarse a hablarle directamente a Mr. Ted en el set de grabación, utilizando a intermediarios de la producción para enviarle un mensaje. Este desgaste absoluto, sumado a una caída en los ratings en la quinta temporada, cuando intentaron volver al equipo agentes encubiertos del gobierno, provocó su cancelación definitiva en el año 1987. MacGyver. Sentarse a ver a MacGyver los fines de semana era una auténtica clase de ingenio y optimismo. Para nosotros los niños, este hombre de melena rubia y chaqueta de aviador era una especie de mago en la vida real. Nos hacía creer que un clip para papel, un chicle masticado y su fiel navaja suiza podíamos arreglar cualquier problema del mundo. Los padres adoraban la serie, porque a diferencia de los héroes supermusculosos de los 80s que nos resolvían todo con violencia y explosivos, Angus MacGyver utilizaba la física, la química y la mente como sus principales herramientas de defensa, debido a un profundo trauma de infancia con las armas de fuego. La serie tuvo un impacto cultural tan masivo que la palabra MacGyver entró oficialmente al diccionario anglosajón como un verbo que significa reparar algo roto usando el ingenio con lo que tengas a la mano. Pero ¿por qué llegó a su final en 1992 luego de 7 exitosas temporadas? No fue por desprecio del público. El motivo real fue el colapso físico de su protagonista, Richard Dean Anderson. Al no usar dobles para la gran mayoría de las escenas de riesgo y filmar jornadas inhumanas de más de 14 horas diarias en locaciones, la espalda y las articulaciones de Anderson quedaron severamente dañadas, obligándolo a retirarse para salvar su salud. Lobo del aire. Si el auto fantástico representaba la fantasía limpia y brillante del futuro, Lobo del Aire nos sumergía en un ambiente completamente magnético, oscuro y adulto, muy propio de las tensiones de la Guerra Fría. El simple hecho de escuchar el eco misterioso de sus sintetizadores cuando el helicóptero militarizado Bell 222 emergía de su guarida secreta en las montañas nos erizaba la piel a todos en la sala. La serie estaba protagonizada por Jan Michael Vincent, en el papel del enigmático y solitario piloto Stringfellow Hawk. Tristemente, la tormentosa vida del personaje se quedaba corta al frente de la cruda realidad del actor. Vincent sufría de severos problemas de adicción al alcohol y a las sustancias prohibidas, llegando al set en condiciones deplorables que ponían en riesgo la costosa producción aérea. En 1986, cansados de los incidentes y ante una costosa inversión que superaba $1 millón por capítulo, la cadena CBS canceló el show original. Los derechos fueron adquiridos por USA Network para una infame cuarta temporada, donde barrieron con todo el elenco por falta de presupuesto, reciclando tomas viejas de acción. Para cerrar la leyenda negra, el helicóptero real fue vendido a Alemania como transporte médico y se estrelló trágicamente en una tormenta en 1992. El hechicero. Esta es una de las joyas ocultas que permanecen guardadas en un rincón sumamente tierno de nuestra infancia infantil. Simon McKay era un inventor excéntrico con el cerebro de un genio absoluto y el corazón puro de un niño, interpretado magistralmente por el extrañable actor británico de baja estatura David Rappaport. Simon no utilizaba armas ni espionaje. Él creaba juguetes hipertecnológicos y dispositivos maravillosos para proteger a los inocentes y cumplir misiones humanitarias. Ver esta serie al llegar de la escuela nos llenaba de una calidez única. Sin embargo, su destino fue trágico.
A pesar de contar con una audiencia sumamente fiel y apasionada, la cadena CBS decidió cancelarla de forma abrupta luego de 19 episodios porque querían competir con otras cadenas implementando una grilla de programación de misterio mucho más madura y agresiva, dejando huérfana a una de las propuestas más humanas de la década. Manimal. Aquí ocurre uno de los fenómenos más asombrosos de la televisión ochentera en el continente americano. Si hablas con cualquier persona que haya sido niño en los 80s en Latinoamérica, te jurará que Manimal fue una serie larguísima e inolvidable. La realidad es un balde de agua fría. Solo duró 8 episodios al aire. El show narraba las aventuras del profesor Jonathan Chase, un hombre con el misterioso legado místico de poder transformar su cuerpo en cualquiera criatura, siendo la pantera negra, el halcón y la serpiente sus metamorfosis más recurrentes para combatir a Lampa. Nosotros quedábamos mudos frente a la pantalla, viendo cómo se estiraba la piel del actor y brotaban las garras en primer plano. Esos efectos especiales fueron diseñados por el legendario Stan Winston, el mismo genio detrás de Terminator y Jurassic Park. El problema fue que cada secuencia de transformación era ridículamente costosa y tardaba días en producirse. En Estados Unidos la crítica la destrozó de inmediato por sus guiones predecibles, y la cadena NBC, al ver que los niveles de sintonía locales no justificaban la fortuna que costaba cada transformación, decidió sacrificarla sin piedad a pocas semanas de su estreno. El cóndor o halcón callejero. La obsesión ochentera por los vehículos hipertecnológicos tuvo su cúspide sobre 2 ruedas, con el cóndor o el halcón callejero. Jesse Match, un intrépido agente de policía herido en acción, era seleccionado en secreto para tripular una motocicleta negra de diseño aeroespacial capaz de alcanzar los 500 km/h en las calles de Los Ángeles, asistido desde una base oculta por un ingeniero informático. Para un niño de la época, ver esta motocicleta encender sus luces de neón y activar el hiperempuje mientras sonaba su banda sonora electrónica era el equivalente a tocar el cielo con las manos. Los recreos escolares al día siguiente consistían en correr en bicicleta simulando los sonidos de la moto. Lamentablemente la serie fue víctima colateral de una estrategia implacable de programación. La cadena ABC cometió el error de colocarla en el mismo horario que Dallas, el gigante invencible de la CBS que acaparaba la sintonía nacional. Aplastada por la competencia y ahogada por los costos de mantenimiento de las motos, fue cancelada luego de 13 episodios. Los científicos rebeldes. Mucho antes de que los efectos digitales y las plataformas digitales con superhéroes, en 1985 llegó a las pantallas una propuesta sumamente adelantada a su tiempo. Los científicos rebeldes nos presentaba a un grupo de jóvenes marginados con habilidades sobrehumanas que eran estudiados y guiados por un par de científicos de mentalidad abierta. Teníamos a Johnny B, un rockero capaz de absorber y disparar rayos eléctricos, a Gloria, una atribulada adolescente con poderes telequinéticos, interpretada por una jovencísima Courtney Cox antes de convertirse en una estrella mundial, y a Elvin Lincoln, un gigantesco científico capaz de encoger su cuerpo a un tamaño diminuto de pocos centímetros. La serie era una delicia familiar por su humor desenfadado y su estética pop. Tristemente, los efectos analógicos necesarios para simular los superpoderes todas las semanas consumían el presupuesto a pasos agigantados, y al enfrentarse en su horario contra exitosas series, la NBC decidió cancelar el proyecto antes de emitir la totalidad de los capítulos grabados. Magnum.
Viajemos ahora a los paisajes más paradisíacos de la televisión. Hablar de Thomas Magnum es recordar esas tardes de descanso donde el televisor de la sala se llenaba del azul profundo del océano de Hawái, camisas con estampados de flores tropicales, un imponente y pulcro bigote y, por supuesto, el rugido inolvidable de un Ferrari 308 GTS de color rojo. Thomas Magnum vivía como un rey absoluto en la casa de huéspedes del misterioso escritor ausente Robin Masters, compartiendo el set con el ultra estricto y aristocrático Higgins, quien custodiaba la propiedad junto a sus dos feroces perros Doberman, Zeus y Apolo. El show combinaba a la perfección el drama con la comedia masculina de los veteranos de Vietnam. Esta serie se mantuvo firme en el gusto del público durante 8 gloriosas temporadas. Lo fascinante y digno de rescatar es que Magnum jamás sufrió la humillación de una cancelación por bajo rating. La serie se despidió en la cima absoluta de su popularidad por decisión exclusiva de su protagonista Tom Selleck. El actor experimentaba un agotamiento físico y emocional extremo tras pasar casi una década filmando a un ritmo extenuante en las islas de Hawái. Selleck prefirió retirar su icónico personaje con dignidad en un episodio final doble que paralizó a los espectadores en 1988. Misión Imposible, la serie de 1988. Su misión, si deciden aceptarla. Ver esta serie en familia a finales de la década nos hacía sentir en medio de una sofisticada partida de ajedrez geopolítico. 15 años después de que la serie original de los años 60 cambiara el género del espionaje, la mítica fuerza de Misiones Imposibles regresaba a las pantallas completamente modernizada. El legendario actor Peter Grace retomó su rol como el cerebral Gene Fields para liderar a un nuevo y estilizado equipo de agentes secretos que utilizaban disfraces de látex perfectos, grabaciones digitales y artilugios tecnológicos de última generación para desmantelar dictaduras y rebeldes malhechores internacionales. Un dato sumamente curioso de esta producción es que se filmó íntegramente en los espectaculares paisajes de Australia. Esto se debió a una brutal huelga de guionistas que paralizó por completo a Hollywood en 1988. Los productores decidieron reciclar los guiones de la serie original de los 60s, cambiándole la ambientación tecnológica para mantener el show al aire. Aunque los niveles de sintonía fueron sumamente decentes, los altos costos de filmación en el extranjero y el desinterés de la nueva audiencia de los 90s por las intrigas de la vieja escuela decretaron su final definitivo en 1990. Los años maravillosos. Llegamos a una de las obras de arte más grandes y sagradas de la historia de la televisión mundial. Esta serie no necesitó helicópteros supersónicos, transformaciones costosas, ni persecuciones a toda velocidad para paralizar el corazón de las familias. Solo bastó una vieja bicicleta recorriendo las calles suburbanas, las notas melancólicas de una canción y la voz profunda de un Kevin Arnold adulto recordando con nostalgia cómo fue crecer a finales de los años 60. Ver los años maravillosos reunidos en la sala de la casa era una experiencia casi terapéutica. Papás, mamás e hijos encontrábamos nuestros propios miedos, alegrías y dolores reflejados en la pantalla. Todos suspirábamos y sufríamos por el primer amor de Kevin, por la inolvidable Winnie Cooper. Todos tuvimos un amigo incondicional, alérgico y leal como Paul. Y todos logramos entender las miradas cansadas de nuestros propios padres gracias a la magistral y contenida actuación de Dan Lauria como Jack Arnold. La serie jamás fue cancelada por pérdida de calidad. El motivo de su cierre en 1993, luego de 6 temporadas, fue un proceso natural y legal. A medida que el actor Fred Savage crecía y entraba en la adolescencia tardía, las tramas del show exigían abordar temáticas mucho más complejas, maduras y conflictivas que rompían con el tono familiar y nostálgico original. Además, los costos por los derechos de reproducción de la música de la época se volvieron completamente astronómicos e impagables para los estudios,
decidiendo cerrar el ciclo de uno de los finales más agridulces y hermosos jamás filmados. Viajeros. Esta serie convertía las tardes de los domingos en una apasionante clase de historia interactiva que padres e hijos disfrutaban por igual. Phineas Bob, un carismático y algo atolondrado viajero del tiempo perteneciente a una sociedad secreta, terminaba cayendo por accidente en el presente y uniendo fuerzas con Jeffrey Jones, un niño huérfano con un coeficiente intelectual brillante y una memoria prodigiosa para los datos históricos. Únicamente con un dispositivo de bolsillo dorado con forma de un reloj de bolsillo antiguo llamado el OVNI. Su misión sagrada era saltar de época en época para corregir los errores en la línea temporal y asegurarse de que los eventos históricos sucedieran tal cual debían suceder. Gracias a ellos vimos a Robin Hood y a Cleopatra y asistimos al nacimiento de los inventos de Thomas Edison. Tristemente, la serie se canceló luego de 20 episodios debido a que los costos de escenografía y cambios constantes de vestuario de la época eran sumamente costosos para la cadena, sumado a que los ejecutivos no supieron cómo promocionar un show que mezclaba educación infantil con una aventura familiar de ciencia ficción. La Mujer Maravilla. Aunque su andadura comenzó a mediados de los años 70, las retransmisiones continuas y su clima cultural convirtieron a La Mujer Maravilla en un pilar indispensable de los hogares ochenteros. Ver a la espectacular Lynda Carter dar ese giro mágico sobre su propio eje, envuelta en un destello de luz para transformarse en la mítica princesa amazona, era un evento que paralizaba a toda la familia. Ella nos demostró que el heroísmo no dependía de la fuerza bruta masculina. Bastaba su mirada decidida, sus brazaletes protectores indestructibles y el lazo de la verdad para someter a espías nazis en su primera temporada, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y luego malhechores modernos de los años 70 en sus temporadas posteriores. El show llegó a su final en 1979, debido al agotamiento extremo de la fórmula televisiva de cómics de la época y a los elevados costos de producción que implicaba trasladar las filmaciones a locaciones urbanas contemporáneas, cerrando una de las etapas más icónicas e influyentes de la representación femenina en la pantalla. Profesión Peligro. Esta serie representaba el momento perfecto del fin de semana para sentarse al lado de papá y gritar de la emoción con cada salto automovilístico. Protagonizada por el gran Lee Majors, a quienes muchos abuelos ya recordaban como el hombre nuclear, interpretó a Kirk Sievers, un intrépido doble de riesgo cinematográfico que en sus tiempos libres trabajaba como cazador de recompensas. En esta aventura lo acompañaban su primo Howie y la bellísima e inolvidable Jodie Banks, interpretada por Heather Thomas. El verdadero centro de atención de la serie y el sueño de todo niño era esa majestuosa camioneta GMC, de color marrón con una franja dorada, que volaba por los aires, sobrevolando ríos y barricadas en casi todas las escenas de persecución. La serie empezó a perder audiencia en su quinta temporada, porque los guiones se volvieron dolorosamente repetitivos y el público empezó a buscar dramas policiales más serios. Además, el presupuesto colapsó debido a la enorme cantidad de camionetas idénticas que llegaban totalmente destruidas e inservibles luego de grabar las espectaculares piruetas analógicas de acción, siendo cancelada por la ABC en el año 1986. Relámpago Azul. A mediados de los años 80 se desató una verdadera guerra sin cuartel en las pantallas de televisión por dominar los cielos con helicópteros de alta tecnología.
Inspirada directamente en la exitosa película de cine homónima de 1983, la serie de Relámpago Azul nos presentaba un equipo especial de la policía encargado de patrullar los cielos de Los Ángeles a bordo de un monstruoso helicóptero militar modificado, equipado con micrófonos térmicos supersensibles, cañones rotativos y sistemas de grabación capaces de espiar a través de las paredes de los edificios. Ver esta serie nos hacía sentir en una película de acción de gran presupuesto desde la comodidad del sillón de casa. Tristemente, el show fue derribado de la grilla de programación luego de 11 episodios, debido a que perdió por completo la batalla del rating frente a su competidor directo Lobo del Aire, el cual poseía una atmósfera mucho más mística y una banda sonora más atractiva para el público joven de la época. Automan. Viajemos ahora a los inicios de la fiebre de los videojuegos y la informática. En una época donde las computadoras eran monstruos gigantescos que apenas empezaban a llegar a las oficinas, Automan capturó a la perfección nuestra fascinación infantil por el mundo digital. Walter Neviger era un tímido pero brillante programador de la policía que, cansado de que sus superiores no valoraran su intelecto, decidía crear un holograma de inteligencia artificial capaz de materializarse en el mundo real para combatir a los chicos malos. Así nacía Automan, un superhéroe cubierto por un traje resplandeciente de neón azul, acompañado por su fiel amigo cuántico Cursor, una pequeña fibra brillante capaz de dibujar y materializar en unos segundos un auto deportivo o un helicóptero supersónico que giraban en ángulos perfectos de 90 grados sin perder un ápice de velocidad. El show era un derroche visual asombroso para nosotros los niños. El motivo real de su cancelación, luego de solo 13 episodios, se reduce a una sola frase: costos energéticos e informáticos brutales. La tecnología para hacer que el traje de Automan brillara en cada toma consumía una cantidad de recursos y horas de edición digital que la televisión analógica de los 80s simplemente no podía financiar de manera sostenible en el tiempo. Alf. Reunirse a cenar en familia los días de semana mientras veíamos Alf es sin duda alguna uno de los recuerdos más felices y universales de toda la generación de los 80s. Este adorable peludo, sarcástico y glotón extraterrestre del planeta Melmac, que terminaba estrellando su nave espacial en el garaje de la típica familia suburbana de los Tanner, se convirtió en un miembro más de nuestros propios hogares. Sus frases ácidas, su obsesión enfermiza por intentar comerse al gato suertudo y sus problemas con el bueno Willie Tanner nos hacían llorar de la risa a abuelos, padres e hijos por igual. Sin embargo, detrás de esa atmósfera de carcajadas y calidez hogareña se ocultaba uno de los sets de filmaciones más hostiles, oscuros y desgastantes de la historia de la televisión. Grabar un solo episodio de media hora de Alf tomaba a menudo más de 20 extenuantes horas de trabajo. El set estaba lleno de trampillas secretas y zanjas peligrosas en el suelo para que los titiriteros pudieran mover a la marioneta, obligando al elenco humano a mirar constantemente al piso para evitar caídas graves. El gran actor Max Bright, quien interpretaba a Willy, terminó odiando profundamente a la marioneta porque sentía que el muñeco se llevaba las mejores líneas del guión, mientras que el elenco de carne y hueso pasaba jornadas inhumanas de trabajo para ser simplemente soportes cómicos. En 1990, ante el aumento descontrolado de los costos y una fatiga psicológica total de los actores que se negaban rotundamente a renovar sus contratos, la NBC canceló la serie de golpe, dejándonos a millones de niños con el corazón destrozado luego de ese traumático y oscuro episodio final donde Alf es capturado por las fuerzas militares del gobierno. La isla de la fantasía. Esta frase es inolvidable. El avión, ese agudo y entusiasta grito pronunciado por el extrañable personaje de Tatú mientras hacía sonar la campana de la torre, marcaba el inicio de una hora de pura magia, misterio y profundas lecciones morales
que las familias analizaban unidas al terminar la emisión. El elegante y místico Sr. Rock, interpretado de forma implacable por el actor mexicano Ricardo Montalbán, recibía semana a semana en su paradisíaca isla a diversos huéspedes dispuestos a pagar fortunas para cumplir sus fantasías más ocultas e imposibles, las cuales casi siempre terminaban convirtiéndose en lecciones de vida que los ayudaba a alcanzar la redención emocional. La serie se canceló en 1984 debido a un desgaste irreversible en los guiones y a fuertes tormentas internas detrás de cámaras. El actor que le daba vida a Tatú fue despedido de los estudios luego de exigir un aumento de salario que lo equilibrara con Montalbán, lo que destruyó por completo la extrañable química del show y alejó a los televidentes de forma definitiva. Miami Vice. Entramos en la serie que cambió para siempre la estética, el ritmo, la moda y la música de toda una década. Miami Vice no era un simple programa policial de televisión. Era una experiencia estética revolucionaria que influyó directamente en cómo se vestían nuestros hermanos mayores y tíos de la época. Ver esta serie los fines de semana nos hacía sentir en el epicentro de la cultura urbana. Los detectives encubiertos Sonny Crockett, interpretado por el ultra carismático Don Johnson, y Ricardo Tubbs, encarnado por Phyllis Michael Thomas, redefinieron las reglas del fuego. Trajes de lino de colores pastel sobre camisetas de algodón, rostros perfectamente, anteojos de sol, lanchas de carrera y un imponente Ferrari negro surcando las calles iluminadas por carteles de neón al ritmo de sintetizadores y canciones de Phil Collins. El show colapsó y llegó a su final definitivo en 1989, luego de 5 temporadas, debido a que la atmósfera original de color y brillo se volvió sumamente oscura, pesada y deprimente en las últimas etapas, alejando al público familiar que buscaba entretenimiento más ligero, sumado a los disparatados sueldos de las estrellas que hacían inviable mantener la rentabilidad del show. Steve Austin, astronauta. El hombre nuclear. Basta con recrear mentalmente ese característico e inconfundible sonido metálico y electrónico en cámara lenta para que automáticamente retrocedamos a los días de nuestra tierna infancia. Steve Austin, un valiente astronauta que sufría un catastrófico accidente aéreo, era reconstruido en secreto por el gobierno mediante una intervención biónica multimillonaria que reemplazaba sus piernas, su brazo derecho y su ojo izquierdo con prótesis cibernéticas de fuerza descomunal. Ver esta serie junto a nuestros abuelos era algo maravilloso. Los niños salíamos corriendo al patio simulando movernos en cámara lenta mientras hacíamos el sonido del show con la boca. La serie fue cancelada a finales de la década de los 70s debido a que los efectos analógicos empezaron a lucir anticuados ante la llegada del nuevo cine de ciencia ficción espacial, sumado a un declive sostenido de la audiencia familiar y a las exigencias contractuales del actor Lee Majors. Walker Ranger de Texas. Aunque su estreno se dio a principios de los 90s, la serie de Walker Ranger de Texas se convirtió en el refugio definitivo de la nostalgia de acción clásica de los 80s para ver en familia los fines de semana. Protagonizada por el mítico Chuck Norris en el papel de Cordell Walker, un veterano de la ley guiado por un inquebrantable código moral al más puro estilo del viejo oeste, pero aplicando espectaculares patadas giratorias de artes marciales y kung fu para someter a los malhechores en Dallas. Las familias adoraban ver el programa unidas porque promovía de forma directa valores tradicionales como el respeto, la justicia y la defensa de los desamparados. Luego de 8 exitosas temporadas y más de 200 episodios, la serie llegó a un final pacífico y programado en el año 2001, debido a que el propio Chuck Norris, con más de 60 años de edad, decidió dar un paso al costado para pasar más tiempo con su familia, retirando al show con excelentes niveles de audiencia intactos.
Era un policía de los mejores. El renegado era un policía excelente, pero cometió el peor error de su vida: testificar contra policías corruptos. Con esa mítica locución de apertura, comenzaba una de las series con mayor enganche y retención de las tardes ochenteras y noventeras. Lorenzo Lamas interpretaba de forma genial a Reno Raines, un apuesto policía prófugo de la justicia que recorría las polvorientas carreteras de los desiertos norteamericanos a bordo de una imponente motocicleta Harley Davidson, trabajando como cazador de recompensas bajo el seudónimo de Vincent Black junto a su socio indígena Bobby Seaskiller. Ver esta serie junto a nuestros tíos y hermanos mayores nos llenaba de una fascinación total por el espíritu de libertad de las carreteras. La serie fue cancelada en 1997 debido al desgaste natural y predecible de su trama ambulante. Las historias empezaron a morderse la cola y los productores jamás filmaron un episodio final oficial que cerrara el arco de redención de Reno Raines, dejando a millones de fanáticos con una amarga sensación de historia inconclusa. Kung Fu: La leyenda continúa. Esta secuela modernizada del clásico setentero fue en absoluto un fenómeno de sintonía familiar que unía la sabiduría oriental con el suspenso de las tramas policiales contemporáneas. El gran David Carradine regresó con su majestuosa presencia interpretando al monje Shaolin Quan Chan Caine, quien ahora se reencontraba en una gran urbe moderna con su hijo perdido Peter Gain, un intrépido detective de policías. Juntos resolvían los casos más complejos, uniendo la tecnología policial con la disciplina mística, la meditación y las artes marciales. Las conversaciones familiares tras cada episodio giraban en torno a las sabias parábolas espirituales que el viejo monje le enseñaba a su impulsivo hijo. El show llegó a su final en 1997, luego de 4 exitosas temporadas, debido a que el actor Chris Potter decidió abandonar irrevocablemente el proyecto para buscar nuevos rumbos profesionales, haciendo imposible continuar la serie sin uno de sus pilares fundamentales. El hombre increíble. Entramos al territorio de una de las adaptaciones de cómics más queridas, melancólicas y respetadas de todos los tiempos. Ver El hombre increíble en familia nos sumergía en un torbellino de emociones encontradas. Nos asustaban las transformaciones, disfrutábamos la acción, pero nos rompía el corazón la inmensa soledad del protagonista. El extraordinario actor Bill Bixby interpretaba de forma magistral al Dr. David Banner, un científico brillante marcado por la tragedia que luego de un fallido experimento biológico con rayos gamma sufría una terrible mutación. Cada vez que experimentaba una dosis intensa de ira, miedo o dolor, se transformaba en una descomunal criatura de piel verde y una fuerza salvaje, encarnada por el imponente físico-culturista Lou Ferrigno. Para nosotros los niños, ver a Ferrigno romper camisas y doblar barras de hierro analógicamente era un espectáculo asombroso. El show fue cancelado de forma imprevista por la CBS en 1982 debido al declive progresivo de la audiencia y los elevados costos de producción, despidiéndose con esa desgarradora melodía de piano triste, mientras David Banner se marchaba en solitario por una carretera con su mochila al hombro en búsqueda de una cura. Chicks, Patrulla Motorizada. Antes de que las series policiales se volvieran oscuras y complejas en los años 90, hubo un show que llevó la luz, el calor y la alegría de las playas de California directamente a las salas de nuestros hogares. Chicks, Patrulla Motorizada nos sumergía en las interminables autopistas de Los Ángeles a bordo de las potentes motocicletas de la Patrulla de Caminos de California. Los oficiales Francis Poncherello, interpretado por el ultra carismático e ídolo juvenil Eric Estrada, y John Baker, encarnado por Larry Wilcox, eran auténticos héroes cotidianos que solucionaban los problemas con una sonrisa sincera, excelente humor y un alto sentido de compañerismo.
Ver este show en familia a los fines de semana nos transmitía un optimismo radiante. Sin embargo, detrás de las cámaras, la situación era un infierno de rivales. Larry Wilcox no soportaba que Erik Estrada acaparara toda la atención de la prensa y las fanáticas, desatando feroces disputas salariales. Tras la salida definitiva de Wilcox al final de la quinta temporada, el rating cayó al vacío, obligando a su cancelación en 1983. B. Invasión extraterrestre o la batalla final. Si hay un evento televisivo ochentero que paralizó por completo a barrios enteros y obligó a las familias a apiñarse en un solo sillón con el corazón en la boca, fue la llegada de B. Invasión extraterrestre. La serie no traía alienígenas sabios ni pacíficos. Era una cruda e impactante metáfora sobre el fascismo y la resistencia humana. Unas gigantescas naves espaciales nodrizas se posaban sobre las principales ciudades del mundo. De ellas descendían los visitantes, seres de apariencia humana que prometían compartir su tecnología avanzada a cambio de paz y agua. Nosotros quedábamos mudos de espanto en la sala cuando la líder alienígena Diana, interpretada de forma brillante por Jane Bader, abría su boca como una serpiente para tragarse un ratón vivo, revelando que bajo de esa piel sintética se ocultaban lagartos carnívoros con planes de exterminio global. La serie semanal de 1984 fue cancelada abruptamente debido a que la NBC recortó drásticamente el presupuesto para los efectos especiales, lo que obligó a los realizadores a abaratar los guiones, convirtiendo el profundo drama social original en una simple serie de acción superficial con decorados de cartón que la audiencia abandonó de inmediato. El pequeño karateka. Esta entrañable e inspiradora serie de Walt Disney Productions se convirtió en el combustible absoluto de nuestra imaginación infantil a finales de la década. En una época colmada de héroes de acción que medían casi 2 metros, de repente apareció en la pantalla un pequeño gigante que rompió por completo todos los moldes establecidos. Ernie Lee, interpretado por el prodigio real de las artes marciales Ernie Reyes Jr., era un tierno niño huérfano con un linaje ancestral de kung fu y karate que terminaba siendo adoptado por el sargento de la policía, Jay Rizzo. Ver esta serie nos llenaba de una euforia inmensa. Al terminar el episodio, todos los niños salíamos disparados a los patios a intentar hacer patadas voladoras imposibles. A pesar de su arrollador éxito familiar y comercial, la serie fue cancelada de forma dolorosa luego de 19 episodios debido a reestructuraciones corporativas internas en los bloques de emisión de Disney, dejando congelados a uno de los dúos más extrañables de nuestra infancia. Guardianes de la Bahía. Entramos en los puestos de podio con la serie que ostentó durante años el récord Guinness como el show televisivo más visto en todo el planeta Tierra. El mar brillante, la arena dorada de las playas de Santa Mónica y esos icónicos trajes de baño rojos corriendo en cámara lenta hacía una emergencia en el océano. Ver Guardianes de la Bahía reunidos en la sala de la casa a finales de los años 80 y a lo largo de los 90 era sinónimo perfecto de las vacaciones y el descanso veraniego. Mitch Buchanan, interpretado por David Hasselhoff, era el líder cambiante pero atlético de un equipo de salvavidas que enfrentaba desde ahogamientos hasta malhechores locales. Lo que casi nadie sabía es que la cadena NBC canceló la serie de forma fulminante tras su primera temporada en 1989, debido a sus bajos ratings y a la quiebra de la productora original. Sin embargo, el actor David Hasselhoff creía tanto en el proyecto que arriesgó su propia fortuna para convertirse en el productor ejecutivo, realizando el show mediante el formato de sindicación independiente, vendidos a canales locales en todo el mundo. La serie sobrevivió por más de una década hasta que en el año 2001, luego de trasladar la producción a Hawái y sufrir un desgaste absoluto en los guiones y un cambio radical en los gustos del público del nuevo milenio, los salvavidas colgaron sus flotadores de forma definitiva. Battlestar Galactica.
Ver esta majestuosa e imponente epopeya espacial los fines de semana junto a nuestros padres era el equivalente a tener una sala de gran presupuesto instalada directamente en el televisor de tubo de nuestra sala. Tras la destrucción total de las 12 colonias humanas a manos de la traicionera raza cibernética de los Cylons, la última colosal nave de combate superviviente, la Battlestar Galactica, liderada por el sabio e imponente comandante Adama, guiaba a una precaria flota de naves civiles a través del cosmos profundo en búsqueda de un mítico y legendario planeta habitable llamado Tierra. Las batallas espaciales analógicas de las naves coloniales Viper contra los cazas Cylons nos dejaban con la boca abierta. El show fue cancelado de forma catastrófica luego de 24 episodios, debido a que cada capítulo costaba la disparatada e impagable cifra de más de $1 millón de la época, superando el presupuesto de muchas películas de cine y haciendo inevitable su continuidad financiera para la cadena ABC. Sheena, la princesa guerrera. Y llegamos al puesto de honor absoluto, la reina indiscutible de las tardes de acción y mitología que paralizó a toda una generación a finales del siglo XX. Con su inconfundible e imponente grito de guerra, su letal disco volador y una armadura forjada en los fuegos de la culpa, Sheena cambió para siempre las reglas de la televisión de aventuras. Nacida originalmente como un personaje secundario destinado a morir en 3 episodios de la serie de Hércules, la espectacular actriz Lucy Lawless le infundió tal carisma, fuerza y profundidad psicológica a esta guerrera en búsqueda de redención por sus pecados pasados, por lo que los estudios se vieron obligados a crear su propio show independiente. Ver esta serie reunidos en la familia era maravilloso. Disfrutábamos de los combates de artes marciales y la rica mitología griega, romana y nórdica, mientras observábamos la hermosa evolución, la amistad de Sheena con la dulce Bárbara Gabriel. La serie concluyó de forma programada y majestuosa en el año 2001, luego de 6 temporadas, debido a que las actrices principales se encontraban cansadas por el extenuante entrenamiento físico y las grabaciones en los paisajes de Nueva Zelanda, despidiéndose con un impactante e inolvidable episodio que cerró con broche de oro el ciclo de redención de la princesa guerrera más grande de la historia. Amigos retronautas, la televisión de los 80s nos regaló una magia irrepetible que jamás volverá a fabricarse. Detrás de esos efectos especiales y sencillos artesanales existían seres humanos gigantescos que batallaban contra presupuestos imposibles, corporaciones implacables y crisis profesionales con el objetivo de regalarnos media hora de felicidad pura y unión familiar en nuestra sala de estar. Sé perfectamente que en esta lista masiva se han quedado por fuera muchas otras joyas sagradas de nuestra infancia. Por eso, el productor del próximo video vas a ser tú. Déjame saber ahora mismo en los comentarios qué serie ochentera te marcó la vida y merecía estar en este conteo. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún viaje en el tiempo y regálame un buen me gusta si hoy logramos tocar la fibra de tu nostalgia. Gracias amigos por estar aquí y nos vemos en una próxima aventura retro.